Bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras Públicas y Privadas en el marco de la nueva Ley 32069. Aquí aplicarás normativas, estándares técnicos y la Ley de Contrataciones Públicas en proyectos de construcción. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Me voy a presentar. Mi nombre es Ganesh Obando, ingeniero de profesión. Ya lo que hemos estado aquí en estos módulos, ya me conocen. Eh, También soy evaluador de competencias laborales, autorizado por el ministerio. Eh, También he sido prevencionista de riesgos laborales. También soy coautor de 3 libros de ingeniería. También autor de un libro de negocios. Bueno, también he estado en la parte privada. También en la parte pública, ¿no? Haciendo mi labor, ¿no? Como ingeniero, ¿no? También tengo la oportunidad de gerenciar algunas empresas, también fundar algunas empresas, ¿no? Y bueno, en todo este tiempo, bueno, que llevo en la ingeniería, desde que inicié prácticamente a los 18 años, bueno, siempre he estado inmerso en ello, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar esta noche con el módulo que nos toca el día de hoy, que es diseño y estructuración sismo resistente, ¿ya? Correspondiente al módulo número 4. ¿Ya? Voy a poner aquí la diapositiva en grande, ¿ya? Y vamos a leer, ¿ya? ¿Qué dice acá? Objetivo de la sesión, ¿no? Capacitar a los estudiantes del diseño y estructuración sismorresistente desde los principios normativos y la aplicación en proyectos de edificación, ¿no? Criterios técnicos adecuados al cumplimiento de la RN, ¿no? Esta clase proporciona a los participantes el concepto fundamental normativo, criterios prácticos para diseñar y revisar estructuras sismorresistentes, ¿no? En edificaciones comunes con la norma 030, que es del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, se va a enfatizar referente al diseño sismorresistente con la norma, ¿ya? En, en casos reales, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Y para poder entender lo que es el diseño sismo resistente, tenemos que ir un poco a la historia, ¿no? Y voy a proceder aquí a leer y de ahí vamos a reforzar, ¿ya? A lo largo de la historia, los terremotos han sido uno de los fenómenos naturales más devastadores para las sociedades humanas, ¿cierto, no? Las pérdidas de vidas, colapsos estructurales, daños económicos, han evidenciado que no basta con construir, sino que es imprescindible diseñar estructuras capaces de resistir movimientos sísmicos severos. El diseño y estructuración sismorresistente surge como una respuesta técnica y normativa para reducir las consecuencias de los sismos. Este enfoque busca asegurar que las edificaciones y obras de infraestructura no colapsen, aun cuando sufran cierto nivel de daño, protegiendo la vida humana y garantizando la funcionalidad posterior, ¿no? Entonces, el fin del diseño sismo resistente es, obviamente, pues, ¿no? Hacer que nuestras construcciones puedan resistir, ¿no? El impacto de los sismos, ¿no? ¿Y para qué se preocupa la norma que resista los daños, o mejor dicho, el impacto del sismo, las edificaciones? ¿Para qué? ¿A quién me responde eso? A ver. Para proteger la vida humana, ¿no? Para proteger la vida humana, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Se han hecho estas normas para proteger la vida humana, para darnos tiempo a nosotros en caso de un sismo, de poder
evacuar, ¿no? Poder salir, ¿no? Salir de la edificación, ¿no? ¿No? Poder ponernos seguros, como se dice, ¿no? Ese es uno de los fines, ¿no? De lo que es el diseño sismo resistente, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y como pueden ver ahí en pantalla, ¿qué es lo que vemos ahí? A ver, destrucción, ¿no? ¿Qué más vemos? Daños, viviendas colapsadas, ¿cierto, no? Eso es lo que vemos, ¿no? Vemos eso, ¿no? Y en nuestro país, acá en el Perú, somos un país sísmico, ¿cierto? Un país que ha sufrido terremotos también, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, aquí hay edificaciones que han colapsado, ¿no? Han colapsado y se han visto dañadas, ¿no? Por los efectos del sismo, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? A ver quién me dice. Daños estructurales, ¿no? ¿Cierto? Cierto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay un montón de cosas que han sucedido aquí, ¿no? Destrucción, pistas, veredas, el colapso, ¿no? De las instalaciones sanitarias, ¿no? Cierto, el colapso de las instalaciones sanitarias. Acuérdense que cuando viene un sismo, varias de las especialidades colapsan, lamentablemente, ¿no? La parte sanitaria, la parte eléctrica también, se va la luz, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, nosotros como sociedad tenemos que prepararnos, ¿no? Para este tipo de cosas que cuando sucedan, no causen tantos daños, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos, ¿ok? Vamos a leer un poco sobre la historia sismo resistente en el mundo, ¿ya? Hito mundial. En el año 1906, ¿qué pasó ahí? Terremoto en San Francisco, ¿no? Marca el inicio de estudios modernos sobre el comportamiento sísmico en estructuras. San Francisco es en Estados Unidos, ¿cierto, no? ¿En qué, en qué estado? Los Ángeles, creo, ¿no? Los Ángeles, ¿cierto? ¿No? Y en San Francisco también hay una falla, ¿cierto? Una falla geológica, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, se inicia ahí prácticamente el primer hito, ¿no? Después, 1923, terremoto en Kanto, Japón. Impulsa el desarrollo de las normativas en Asia, ¿ya? 1923. Después, 1950 y 1960. ¿Qué más? ¿Qué dice, no? Estados Unidos y Japón desarrollan normas estructurales con criterios sísmicos, ¿no? VC y JRA, ¿no? ¿Qué más? 1971, terremoto en San Francisco, ¿no? En los Estados Unidos. Evidencia fallas de columnas cortas y promueve el concepto de ductilidad, ¿cierto? ¿Qué más? 1995. ¿Qué dice 1995? Terremoto de Kobe. Acelera la aplicación de aisladores sísmicos, ¿no? ¿Qué más? 2010. ¿Quién recuerda el 2010? A ver, 2010, ¿qué pasó en el 2010? En el 2010, Chile y Haití constatan un impacto de aplicar las normas sísmicas, ¿cierto? Y en el presente, el diseño está basado
en desempeño, performance de base design y simulaciones avanzadas, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque esto ha sido parte de la evolución ya de del diseño sismo resistente en el mundo, ¿no? Del diseño sismo resistente en el mundo, ¿no? Han habido varios efectos que han afectado a varias partes del mundo con los sismos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente hojita. Ahora, historia sismo resistente en el Perú. Evento y norma. En 1940, el terremoto de Lima destruye Lima, destruye Callao, Lima, Lima moderna, y se inicia la discusión técnica sobre sismos. 1940. Yo creo que, bueno, acá muchos no habíamos nacido, ¿no? Muchos, ¿no? Después, en Yungay, igual, ¿no? 1970, ¿no? Terremoto en Yungay, impulsa la creación de normas técnicas nacionales. 1977, primera versión de la norma sismo resistente publicada por parte del RNE, ¿no? ¿Qué más? 1985, versión revisada de la norma 030. Se incluye el concepto de reducción por ductilidad. 2003, actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la norma 030 se reorganiza con nuevos mapas sísmicos, ¿ya? Nuevos mapas sísmicos. 2014, versión actualizada de la norma E030, que es la de diseño sismo resistente. Introduce espectros de diseño, clasificación por uso de suelo ultra, ¿no? 2023, publicación de la ley 32069, ¿no? Refuerza la obligatoriedad de Reglamento Nacional de Edificaciones en obras públicas, haciendo énfasis en la norma 030, ¿ya? Entonces lo que hemos visto es parte de la historia de cómo acá en nuestro país ha ido evolucionando la norma sismo resistente. ¿Y por qué se da esto? Por todos los eventos sísmicos que hemos tenido, ¿ya? Y cada vez, como ustedes han visto en el tiempo, se ha ido actualizando, ¿no? Por los terremotos que hemos tenido, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se actualiza? Se actualiza justamente para poder hacer viviendas más seguras cada vez, ¿ok? Continuamos. ¿Cuál es la importancia de la ley? La aprobación de la ley 32069 ha reforzado el compromiso del Estado con la calidad, seguridad de las obras públicas y exige que los profesionales de la construcción dominen e implementen adecuadamente los principios de diseño sismo resistente. Aprender a aplicar la norma técnica de 030 en distintos tipos de proyectos, ¿no? Edificaciones, puentes, estructuras metálicas e infraestructuras. No solo es una competencia técnica, sino también una responsabilidad técnica y legal, ¿no? ¿Qué entendemos aquí? Que debemos de aplicar esta norma a todas las edificaciones que estemos realizando, sean públicas, sean privadas, ¿no? Porque lo importante aquí es aplicar la norma, ¿no? Que apliquemos la norma tanto para la parte privada como la parte pública, ¿no? Eso lo exige la ley. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente hojita. De que vamos a entrar en algunas definiciones. ¿Qué es el hipocentro? El hipocentro, o también llamado foco, ¿ya? El hipocentro también es conocido como foco sísmico, ¿ok? Es el punto exacto. A ver, por favor. Por favor, a ver. Es el punto exacto en el interior de la Tierra donde se origina la ruptura de roca
y se libera la energía acumulada. Es el punto origen del terremoto, ¿no? Su profundidad puede variar desde la superficie hasta cientos de kilómetros, que es el epicentro. El epicentro es el punto que se encuentra en la superficie terrestre, directamente encima del hipocentro. Es el lugar donde las ondas sísmicas llegan primero y generalmente donde la intensidad y los daños del terremoto son mayores, ¿cierto? Ahora, aquí, ¿dónde está el epicentro? A ver, el epicentro, ¿cuál es el epicentro? Aquí, ¿no? Este punto superficial, ¿no? ¿Cierto? Este punto superficial es el epicentro. Aquí podemos ver la placa, ¿no? Acá está el hipocentro, que es el foco donde se origina el terremoto, ¿no? Donde se origina la falla, ¿no? ¿Cierto, no? Aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Epicentro, hipocentro o foco y las ondas sísmicas que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Cómo se va propagando, ¿no? Las ondas sísmicas durante la corteza, ¿no? ¿Cierto, no? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente hojita. ¿Qué es? Ya definí qué es epicentro, ya sé lo que es hipocentro, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un sismo? A ver, ¿qué es un sismo? Un sismo es una vibración o movimiento brusco en el suelo, causado por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas, ¿no? Como justo lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿no? Se propaga como ondas sísmicas. Su origen suele ser y está relacionado con la actividad de las placas tectónicas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sismo y terremoto? Acá está. El terremoto es un tipo de sismo con mayor magnitud, ¿no? Capaz de causar daños en edificaciones, infraestructura y generar pérdidas humanas. Todos los terremotos son sismos, pero no todos los sismos llegan a ser considerados terremotos, ¿ok? El término se usa especialmente cuando el sismo es destructivo o ampliamente percibido, ¿ok? Ya sabemos qué cosa es un sismo y qué cosa es un terremoto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, viendo esta imagen, ¿qué es lo que podemos ver aquí? A ver, entonces voy aquí a volver a compartir la pantalla porque está marcado aquí, ¿ya? Un segundito, nuevamente, ya. ¿Qué es un sismo? Vamos a leer aquí, vamos a leer lo que dice aquí, ¿no? Es un sismo, es una vibración o movimiento brusco, ¿no? Del suelo, causado por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Una casita, aquí está el perfil de la placa, ¿no? Y cómo vemos acá unas onditas, ¿no? Muy bien, vamos al otro, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué es un terremoto? El terremoto es un tipo de sismo de mayor magnitud, capaz de causar daños en edificaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la placa tectónica? La placa tectónica son grandes bloques rígidos que constituyen la capa externa de la Tierra, llamada litosfera, ¿cierto? Ahora, aquí hay un tema, ¿no? Nosotros actualmente estamos ubicados, bueno, en América del Sur, pues no en Perú, ¿no? Y acá tenemos, como ustedes pueden ver en la parte inferior, la placa sudamericana, ¿cierto? Esta es la placa sudamericana. Acá tenemos la placa Nazca. ¿Qué es la placa Nazca? La placa Nazca es una de las placas tectónicas oceánicas en el fondo del Océano Pacífico, al sur de América del Sur, ¿no?
Esta es la placa que nosotros tenemos acá, y que es una placa que está en actividad, y es una de las más activas, si se puede decir, del planeta, ¿no? Muy bien. Teniendo estos conceptos claros, ¿por qué tenemos que tener el concepto claro de qué cosa es un sismo, qué es un terremoto, qué es una placa tectónica, ¿no? ¿Cuál es la placa en la cual nosotros estamos ubicados? ¿Por qué tenemos que tener estos conceptos? Para poder entender lo que es el diseño sismo resistente, ¿cierto? Entonces, hay conceptos que yo debo de tener para poder entender un poco cómo se produce una fuerza de un sismo y otros daños, otros efectos, ¿no? Que puedan hacer cuando el sismo viene, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente hojita. A ver. Claro, ¿no? Como explicábamos, ¿no? ¿Qué cosa es la placa tectónica? La placa tectónica son grandes bloques rígidos que forman una capa externa de la Tierra llamada litosfera, ¿no? Las placas se mueven lentamente sobre el manto terrestre y sus interacciones, choques, deslizamientos o separaciones son responsables de los fenómenos como los sismos, ¿no? Volcanes, formaciones de montañas y cuencas oceánicas, ¿no? En sí es la placa tectónica. La placa Nazca, vamos a definirlo nuevamente, ¿no? La placa Nazca es una placa tectónica oceánica ubicada en el fondo del Océano Pacífico, al oeste de América del Sur. Esta placa se desliza por debajo de la placa sudamericana, ¿ok? Un proceso llamado subducción, generando una intensa actividad sísmica y volcánica en países como Perú, Chile y Ecuador. Nosotros estamos justo en este lugar de la placa de Nazca y la placa sudamericana donde hay más actividad, ¿cierto? ¿Qué es la placa sudamericana, no? La placa sudamericana es una gran placa, la placa continental, ¿no? La placa continental que cubre gran parte de América del Sur, que al chocar con la placa de Nazca forma la cordillera de los Andes, provoca terremotos frecuentes y es una de las regiones tectónicas más activas del mundo. Ya tenemos, ya sabemos cómo se formaron los Andes, ¿cierto, no? Ahora también sabemos que la placa de Nazca es una placa bastante activa, ¿no? Entonces, estos conceptos tienen que quedar bien claros entre nosotros, ¿no? Muy bien, aquí está, ¿no? Un esquema. Movimiento de las placas, ¿ya? Se mueven las placas por el fenómeno de ¿qué? Subducción, ¿no? Y este fenómeno de subducción, ¿qué es lo que genera? Genera sismos, genera terremotos, ¿cierto? ¿No? Porque en la placa sudamericana y la placa de Nazca entran en ese efecto y esos son los que causan los terremotos y los sismos, ¿ok? Entonces ya teniendo en claro cómo se forma un terremoto, cómo se forma un sismo, vamos a continuar entonces, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora, aquí, ¿cómo se produce un terremoto en una zona de subducción? Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver, pues, ¿no? La placa sudamericana, que es la de amarillo, ¿cierto? Y por acá está nuestra plaquita, ¿no? La placa, la placa de, a ver, ¿quién dice? Placa Nazca, ¿no? ¿No? ¿Qué dice acá? La placa oceánica de Nazca es más densa que la placa sudamericana. Penetra por debajo de la placa continental, ¿cierto? En el área que ambas placas se atascan y se rompen, es donde se libera la energía, ¿cierto? Ahora, cuando placas empiezan a hacer este fenómeno de subducción y hay un punto donde se atraga, como dice ahí,
y tratan de seguir avanzando, es cuando ahí se genera energía acumulada, ¿cierto, no? Y esa energía acumulada puede estar ahí por cientos de años. Y cuando ya pasa o se rompe, es cuando ahí esa fricción genera el terremoto, ¿cierto? Genera el sismo, genera el terremoto, ¿no? Es así como se producen entonces los terremotos, ¿no? ¿Cómo se forma un terremoto acá? Dice, ¿no? Sobrevienen tras un desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no? Aquí está, ¿no? Choque entre placas, choque de placas tectónicas, ¿no? ¿Qué más? Hay aumento de presión, claro, cuando hay un atasque, como se dice, entre placas, ahí hay un aumento de presión, ¿no? Y ese aumento de presión en algún momento se va a liberar. Y ahí es cuando se produce también los sismos, los terremotos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo se forman los terremotos? Sobrevienen tras un desplazamiento de las placas tectónicas. Acá está la corteza, acá está la falla, como se puede ver en esta parte. Choque entre placas, compresión de las rocas, aumento de presión. Las placas se deslizan y se sobreponen. Acá está el foco o superficie, lo que comentábamos también, ¿cierto? El epicentro, ¿no? El epicentro en la superficie, acuérdense que epicentro es superficial e hipocentro es en el interior, ¿cierto? Las rocas se rompen, la energía se libera, ¿cierto? ¿Y el epicentro qué provoca? El epicentro provoca ondas de choque, ¿cierto? ¿Y esas ondas de choque qué hacen? Se liberan, ¿no? En la corteza, ¿cierto? En la parte superficial. Y es ahí cuando empiezan a ya chocar con qué? Con las edificaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de onda hay? Ondas primarias, las más rápidas, unos 8 kilómetros por segundo. Empujan o comprimen la roca. Esas son las primarias. ¿Seguido de qué? De las ondas S, secundarias también, ¿no? Transversales. Compresión perpendicular son menos rápidas, ¿no? 4.5 kilómetros por segundo, ¿no? Y las ondas superficiales, 1.5 kilómetros por segundo. Cuando se produce el sismo, salen esas ondas, ¿no? Las primarias, las secundarias, ¿no? Y son las primeras, pues, ¿no? En golpear, ¿no? En golpear las edificaciones, ¿no? Muy bien. Pues ya sabemos cómo se produce un terremoto. También ya sabemos cuáles son las ondas que se producen, ¿no? Las ondas primarias, las secundarias, ¿no? A cuánto van por segundo, ¿no? Y entendamos algo, ¿no? Se libera una enorme energía, ¿no? Cuando se produce un terremoto, ¿no? Muy bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos que tener en cuenta eso también, ¿no? ¿Qué es el grado Richter? ¿No? Es la escala que mide, ¿no? La magnitud del sismo, es decir, la cantidad de energía liberada en su punto de origen, hipocentro. ¿Cómo funciona? Es una escala logarítmica. Cada número entero, por ejemplo, 5, 6, representa un aumento de energía 32 veces mayor. Concepto clave. Un sismo tiene una sola magnitud, Richter. Es una medida de la causa del sismo, ¿no? Ahora, importancia, fue la primera escala de magnitud ampliamente utilizada, ¿ok? Cuando hay un terremoto, ¿cómo los medios informan, no? Ha sido un grado 7, 8 en la escala de Richter, dicen muchos, ¿no? Pero hoy en día, esa escala ya se considera obsoleta. ¿Para qué? Para sismos grandes que han sido reemplazadas por magnitud de momento.
Hoy por hoy, la escala es magnitud de momento. Esa es la escala que los especialistas usan, ¿no? Obviamente la escala Richter es la más conocida, ¿no? La que muchos, mejor dicho, no es la más popular, ¿no? Pero ya no se usa, ¿no? La que se usa hoy en día es magnitud de momento. Es la que se debe utilizar, la que se debe informar, ¿no? Ahora, es la escala de intensidad de Mercalli, que mide la intensidad del sismo, es decir, los efectos o daños causados en el lugar específico, ¿no? Es una escala de 12 grados, usando números romanos, basada en la observación de los efectos de las personas. Concepto clave. Un sismo puede tener múltiples valores de intensidad. Es una medida del efecto del sismo. ¿Ok? La escala de Mercalli, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide? Son los daños, ¿no? Causados en el lugar. Son los daños causados en el lugar. Hay diferencias, sí, porque la escala Richter mide la energía liberada y el Mercalli, los daños en el lugar, ¿no? En las edificaciones, entre otros, ¿no? Esas son las escalas que se conocen, ¿no? Y hoy también ya hemos entendido que la escala en la cual se mide los sismos es la magnitud de momento. ¿Ok? Continuamos. Ahora, por acá. Acá está más claro lo que es la escala de Mercalli, ¿no? Número uno, imperceptible. Microsismos detectados. ¿Cuántas veces ha habido sismos acá en Perú? Y muchos no han sentido, ¿no? Está en la etapa uno, ¿cierto? En la etapa 2, muy leve, sentido por algunas personas, ¿no? A veces uno está ahí, oye, se movió la cama, se movió no sé qué, ¿no? Cierto, es leve. Después, ¿no? Tercero, ¿no? Que es leve, ¿no? Sentido por algunas personas dentro de edificios, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos al cuarto, ¿no? Moderado, sentido por algunas personas fuera de edificios. Seguimos. Quinto, poco fuerte, sentido por casi todos. Ya ahí la gente empieza ya a sentir, entrar un poquito en pánico a veces algunos, ¿no? ¿Qué más? Seis, fuerte, sentido por todos. Siete, muy fuerte, las construcciones sufren de daños moderados. Ocho, destructivo, daños considerables en la estructura. Nueve, muy destructivo, daños graves y pánico en general. Entonces, así como se va midiendo la escala de Mercalli, ¿no? 10, desastroso, destrucción en edificios bien construidos, ¿no? En ese edificio que tú nunca pensabas que se iba a caer, se cayó. Eso ya en la escala 10, ¿no? Desastroso. Muy desastroso, 11, ¿no? Casi nada queda en pie. Y 12, catastrófico, destrucción total. ¿Han habido casos en el mundo? Claro que sí, claro que sí. Han habido casos en que ha habido destrozos donde casi nada queda en pie, ¿no? Hace poco también yo recuerdo que he visto ahí en internet el terremoto en Turquía, ¿no? Se cayeron edificios, ¿no? ¿Cierto, no? Se cayeron edificios, ¿no? También creo que hubo uno en Tailandia también hace poco, ¿no? Edificios que oscilaban así, se caía el agua y hay muchos que también se cayeron, destruyeron, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos medir, ¿no? La escala de Mercalli, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, acá podemos ver en esta imagen cómo se va liberando la energía sísmica, ¿no? Cómo se va a ir liberando y cómo va avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es ya en la escala de Richter, ¿cómo se dice? O magnitud de momento, ¿no? Número calculado por año, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? 2,
3, 4, 5, que son los grados, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Apenas sentido, ¿no? Miren, de acá, de este plomo que está acá, hasta el verde, ¿no? Que es hasta 3, ¿no? Menor de 2 grados a 3, ¿no? El que produce daños, ya a partir del 4 hasta el 6, ¿cierto? ¿No? Terremotos importantes. Ya vemos acá de 6 casi 7 hasta 8 casi 9, ¿no? Y grandes terremotos, destrucción total, ya de 9 para 10, ¿no? Ya esos son ya megaterremotos, eso ya es algo que puede pasar, sí, puede pasar, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se producen los sismos, ¿no? Ya hemos visto qué es una placa tectónica, cómo se producen los sismos, por el fenómeno de subducción. ¿Qué más hemos visto? A ver, haciendo una recapitulación. ¿Qué más? Las escalas, ¿no? La de Mercalli, la Richter, la magnitud de momento, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Vamos avanzando ahora. La escala de magnitud de momento, justo lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? La escala de magnitud de momento. ¿Qué mide la magnitud de momento? La magnitud de momento, ¿ya? ¿Qué mide? Mide la magnitud del sismo, pero en una forma mucho más precisa y completa que la escala de Richter. Mide la energía total liberada basándose en el tamaño de la falla, la cantidad de deslizamiento y la rigidez de la roca. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Es la escala preferida por los científicos a nivel mundial. Es la más precisa para todos los sismos, ¿no? Especialmente para aquellos de gran magnitud. Aquí, ¿cuál es lo clave? Un sismo tiene una sola magnitud de momento. Se basa en la física del sismo y su origen. La importancia, ¿cuál es? Es la escala utilizada actualmente por las agencias sismológicas. Aunque a menudo la gente llama Richter, ¿no? El valor que se reporta por los sismos grandes, ¿no? Ahora, usualmente la gente, los medios, sobre todo los medios de comunicación, le llaman pues Richter, ¿no? Pero en realidad debería, debería llamarse magnitud de momento, ¿no? Es lo que los científicos con precisión están utilizando esto para poder calcular estas fuerzas liberadas, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿O vamos claro? A ver, creo que estamos yendo claro, ¿no? Muy bien, aquí miren, por ejemplo, ¿no? Magnitud de momento. Es una escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos. Se basa en la medición de energía total que se libera de un sismo. La escala de magnitud de momento fue introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiro Kanamori. Es la escala sucesora de la propuesta por Richter en 1954. Ejemplo, el sismo de Pisco. ¿Quién se acuerda del sismo de Pisco en el 2007? A ver, ¿quién recuerda? Bueno, de repente acá muchos no, ¿no? Pero sí me acuerdo, ¿no? El sismo de Pisco fue desastroso, ¿cierto? Fue desastroso en aquella ciudad. ¿Dejó daños considerables? Claro que sí. Dañó infraestructura, colapsó la parte sanitaria, hubieron cortes de luz. ¿Recuerdan, no? ¿Quién recuerda eso? A ver, ¿no? Acá en Lima se sintió, por supuesto que se sintió. ¿Cómo hacían, recuerdan ustedes cómo hacían los postes de luz? Oscilaban, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Los postes de luz oscilaban.
Las ondas del sismo eran tipo onda, ¿no? ¿Recuerdan? Claro, ¿no? Tipo onda, ¿no? Y causó muchos daños en el 2007. ¿De cuánto fue la magnitud de ese sismo? 7.9. Y si yo no me recuerdo, duró cerca de casi 3 minutos, 2 minutos 50 y tantos, algo así me acuerdo, ¿no? Esos fueron lo que sucedió en el 2007 con respecto a lo de Pisco, ¿no? Fue algo que causó muchos daños, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, muy bien. Por aquí, preguntas. Claro, colapsaron, colapsaron muchas, infraestructuras, colapsaron muchas cosas, ¿no? Iglesias, ¿no? Muy bien, a ver, pregunta, es de las normas actualizadas, fórmulas, entonces, establecen la norma, esta base de sismos fuertes ocasionando algunas proyección de estos sismos en tuberías. Mm, Malcolm, ¿no? Cuando hay sismos, cuando hay sismos, es como tú ves, ¿no? Es bastante a veces complicado, ¿no? En el tema de edificaciones. Muchas veces las edificaciones colapsan, ¿no? Y las primeras en colapsar son las sanitarias, ¿no? Porque prácticamente ellas reciben el primer impacto con las cimentaciones, ¿no? Ahora, respecto a la normativa, no hay, mejor dicho, no hay una normativa sismoresistente para la parte de tuberías, ¿no? Sino lo que se puede hacer es, en el mismo diseño, en el mismo diseño de la edificación, tratar, como se dice, pues, ¿no? Que cuando venga el impacto, no sufran daños, ¿no? Porque cuando viene el impacto de un sismo, que son energías enormes liberadas, sí o sí van a haber daños, sí o sí van a haber daños, ¿no? Eso es así, ¿no? Muy bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva, si hay otra pregunta por ahí. Muy bien, ¿qué es el anillo de fuego, ¿no? Del Pacífico? ¿Qué es el anillo de fuego o también llamado cinturón del fuego? ¿Han escuchado esa definición? Claro, creo que lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? El anillo de fuego o el cinturón del fuego, ¿no? ¿Qué dice acá? El anillo de fuego, cinturón de fuego, es una vasta zona peligrosa de zona geográfica, ¿no? En forma de herradura, que bordea, ¿qué? Bordea el Océano Pacífico. Ahora, el Océano Pacífico no solamente es Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Sino el Océano Pacífico es uno de los más grandes océanos en el mundo, ¿no? ¿Qué dice? Es la región con mayor concentración de actividad sísmica y volcánica del planeta. Como pueden ver en el mapa que voy a mostrar a continuación, su extensión es enorme, abarcando las costas de América, Asia y Oceanía, ¿no? La razón de esta intensa actividad es la constante interacción de las placas tectónicas. Vamos a pasar ahorita a la siguiente hoja para ir viendo. Miren, este es el anillo de fuego, ¿no? Miren, por acá, ¿no? Nosotros estamos ubicados por acá, ¿no? Perú, Chile, ¿no? Por acá, esta es la parte de anillo del fuego, ¿no? Todo lo que es rojo, este es el cinturón de fuego. ¿Y por qué se le llama? Porque es también una cadena volcánica, ¿no? Entonces, por aquí, podemos ver acá, la fosa Perú-Chile, ¿ok? ¿Qué más por acá? La fosa mesoamericana, ¿no? Que está en todo Centroamérica, bordeando México, ¿cierto? ¿No? ¿Qué más por acá? La fosa de las Aleutianas, que está prácticamente entre Alaska, que está acá, y colindante con la parte de Rusia, ¿no? Hace poco también hubo un terremoto ahí, ¿no? Que provocó una erupción volcánica, ¿no?
Por acá, la fosa de Kuriles, la fosa de Japón, por acá está Japón, ¿cierto? ¿No? Por acá está Japón, ¿no? La fosa de Izu Ogasawara, por acá, ¿no? Entonces, por aquí el Pacífico está lleno de fosas marinas, ¿no? Por acá, la fosa de las Marianas, ¿no? Acá, abismo de Challenger, ¿no? Y por acá, toda la parte del Océano Pacífico, en la parte asiática, ¿no? Hay toda una cadena volcánica, ¿no? Acá está el volcán de Krakatoa, si no me equivoco, por acá, ahí está, miren, la fosa de Java. Por acá está Tailandia, las Filipinas, Indonesia, Malasia, ¿no? Y todos los países asiáticos, ¿no? Esta es la zona más intensa de actividad sísmica y volcánica, ¿no? La parte de Australia, Nueva Zelanda. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros terremoto en Nueva Zelanda, en la isla tal? ¿Han visto, cierto, no? Terremoto en la isla de Toga, en la isla de Tasmania, ¿no? De grado 7, 8, ¿no? Hemos escuchado varias veces, ¿no? Es por lo mismo que están en la zona del anillo de fuego o también del cinturón del fuego, ¿no? Vamos a regresar a la misma diapositiva anterior para leer lo que es las fosas oceánicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las fosas oceánicas como la de fosa de Perú y Chile, y la fosa de las Marianas que hemos visto, y la fosa de Japón, son depresiones profundas en el lecho marino. Estas fosas marcan